celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre vivirá. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. El Señor resucitó, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre vivirá. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó, 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 y por siempre vivirá. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Una vez más digamos, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, porque todo resucitó y por siempre Él vivía. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar, venid a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. El enemigo nos quiere destruir, porque sabe que tenemos dinamita. El enemigo nos quiere destruir, porque sabe que tenemos dinamita. Aunque nunca como un león, mi gozo irá a pagar. Que no podrá porque Cristo está conmigo. Aunque nunca como un león, mi gozo irá a pagar. Que no podrá porque Cristo está conmigo. El enemigo te quiere destruir, Sabe que tenemos dinamita, el enemigo nos quiere destruir. porque sabe que tenemos dinamita. Y aunque nunca como un león, mi gozo irá a pagar. Que no podrá porque Cristo está conmigo. Y aunque nunca como un león, mi gozo irá a pagar. Que no podrá porque Cristo está conmigo. Tú tienes dinamita, 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 dinamita. dinamita, Celestina, tú tienes dinamita, dinamita, dinamita. Celestina, el enemigo nos quiere destruir, porque sabe que tenemos dinamita. el enemigo nos quiere destruir. Porque
enemigo no quiere apagar. que no podrá porque Cristo está conmigo. Tenemos dinamita, dinamita, tenemos dinamita. Celestial, tenemos dinamita, dinamita, tenemos dinamita. Celestial, y tenemos dinamita, dinamita, tenemos dinamita. Celestial, no hay nadie que nos pare, no hay nada que me pare, no hay nada que me pare, tenemos dinamita, dinamita, tenemos dinamita. Celestial, y tenemos dinamita, dinamita, tenemos dinamita. ¿Cuántos saben que hay victoria en Cristo? Para nuestras vidas, amén. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y no podrá el enemigo vencer nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo conceder nuestras almas. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y no podrá el enemigo vencer nuestras almas. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Buenos días, amada iglesia. Qué lindo saber que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros somos una piedra viva en el edificio de Dios. Y todas las piedras juntas formamos el templo de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo, tiempos difíciles, tiempo donde este sistema cada día es más fuerte, pero aquellos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros son los que podemos estar firmes hasta el fin. Amén. Damos gracias a Dios por estos tiempos. No tengan miedo. El miedo es lo primero que el enemigo coloca en nuestro corazón, pero nosotros no debemos de tener miedo. Jesús dijo: no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y usted y yo caminamos en un ámbito espiritual muy diferente cuando tenemos a Cristo morando en nosotros. Declaren esta mañana que Él es su Salvador, pero también es su Señor. Aleluya. Dígale: Señor, mi victoria, mi salvación está en que tú eres mi Salvador, y lo he recibido a través de una oración y de una aceptación.
pero la victoria en una transformación está en que Él sea Señor, dueño, en que tú estés dispuesto a poner tu vida a un lado, amén, y decirle: Señor, tú eres mi Señor, tú eres el que gobierna nuestros tiempos. Levanta tu mano allí donde estás y dile: Señor, gracias porque tú gobiernas mi tiempo, mi vida. Tú eres quien gobiernas, aleluya. Yo soy esa barca, pero tú llevas el timón, aleluya. Tú estás sentado en la barca de mi corazón y llevas el timón de esa barca. Estoy seguro que hay un puerto seguro para mí, declárelo. Estoy seguro que hay provisión para mí en esa barca. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por habitarme. Gracias, gracias. Eres la realidad de Jesús en mi vida, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme, por enseñarme. Levante tu mano allí donde tú estás y dile: gracias, Espíritu Santo. Dile: hoy te exalto como mi mejor maestro, mi mejor enseñante, mi mejor guía eres tú. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar rutas? ¿Cuántos están dispuestos a cambiar planes? ¿Cuántos estamos dispuestos a ponerlo todo en sus pies en esta mañana y decirle: Señor, en tus manos están mis tiempos? El tiempo de nuestros hijos están en tus manos. En tus manos están mis minutos, mis segundos. Oh, catarababa. Levanta tu mano. Aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Maravilloso eres, Espíritu Santo. Oh, Ramaike, Besende, Rebeque. Oh, gracias, Espíritu Santo. Levanta tu mano y haz esta declaración, iglesia. Diga: mi cuerpo se alinea a mi alma se alinea al Espíritu y la sanidad se manifiesta, la liberación se manifiesta. Oh, aleluya. Declárelo allí donde tú estás. Diga: es desde mi interior, es desde mi interior. Mi hermano no es tu vecino, mi hermano no es tu trabajo, mi hermano no es la falta de lo que tú piensas, es desde tu interior. El gobierno, el depósito está allí, aleluya. Oh, levanta tu mano y declara: hay un depósito dentro de mí, aleluya. Diga: mis ojos ven deudas, mis ojos ven escasez, mis ojos ven enfermedad. Diga: pero yo no vivo por lo que siento, yo vivo por la realidad que me habita. Aleluya. Oh, shakatarababa, sí, Señor. Empieza a declarar allí donde tú estás. Declara la palabra. Tú no estás llamado a decretar porque el Rey ya decretó. Tú estás llamado a confesar los decretos del Rey que han sido cumplidos en la cruz del Calvario. Aleluya. Shakatarababa. ¿Cuántos están allí luchando? De pronto tú has venido y dices: no tengo un empleo. De pronto tú has venido y dices: yo no tengo con qué pagar el arbitrio. Yo tengo estas deudas, yo tengo estos problemas, yo tengo estas boletas. Mis hermanos, yo también podría levantar mis dos manos y decir lo mismo. Pero yo te invito en esta mañana a que tú mires el depósito. Oh, Ramaike, si hay un depósito dentro de ti. Aleluya, aleluya. Ese depósito lo ha establecido el Padre, porque el buen Padre, Él no es un Padre bueno, no, Él no es un Padre bueno. El Padre bueno es tu papá terrenal. Él es el buen Padre, aleluya. No es lo mismo un Padre bueno que un buen Padre. Él es un buen Padre. Levanta tus manos y dígale: soy tu hija, soy tu hija. Hermano, cierre tus ojos y visualiza todas las cosas. Visualiza. En este tiempo tú estás diciendo: yo no puedo ir a recrearme porque no tengo dinero, porque no me alcanza. Dios te dice: rompe esa mentalidad, porque tú eres mi hijo y todo lo que existe me pertenece
a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Declara esto en esta mañana. Diga, dentro de mí hay un depósito. Hay un depósito. Aleluya. Mi hermano, no busques fuera de ti lo que hay dentro de ti. No busques. Es como si tú tuvieras una alacena llena de comida y fueras a tocarle al vecino a que le regales. No, Señor, en tu interior hay un depósito. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Allí en tu interior está lo que tú necesitas. Porque sabes una cosa, no es las cosas materiales, no es el dinero lo que tú necesitas. Dios te dice en esta mañana, te he dado lo más grande, te he dado a mi hijo y con él te he dado todas las cosas. Aleluya, declárelo. Diga, si tengo a Cristo, Rodrigo, si tengo a Cristo, tengo todas las cosas. Tengo todas las cosas. No limites a Dios con tus pensamientos. No limites a Dios con tus maneras de pensar. Renueva la mente, Romanos 12. Renovad vuestros pensamientos para que podáis entender y conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos están luchando con eso? También yo, también yo, también yo. Pero levanta tu mano y declara allí donde tú estás. Yo no soy lo que los sentimientos me dicen. Yo no soy lo que los pensamientos me dicen. Yo no soy lo que el mundo externo me está vendiendo. Digan, mi identidad viene de mi depósito. Aleluya. El apóstol Pablo fue apedreado, fue dejado medio muerto, fue tirado fuera de la ciudad, fue descolgado en un canasto. Pero él seguía diciendo, dentro de mí hay un depósito, porque ese depósito no depende de tu situación externa, depende de lo que tienes en el interior. Aleluya. Vamos a hablar del cambio por la cruz. Estos cambios trascendentales que menciona la palabra de Dios y que nosotros vivimos en nuestras vidas se dan a un precio muy alto. Por eso es que cuando hay cambios bruscos hay muerte. Usted ve que hay revolución, la revolución de Bolchevique. A veces la oye uno no mencionar simplemente. Eso fue por allá el 17 de octubre, en el año 1917. Millones de personas murieron, mis hermanos, para cambiar un nombre, para cambiar un estatus. Siempre que hay cambios grandes, interesantes, hay muerte. Es que sin muerte, ¿qué dice la Biblia? No hay redención de pecado. Si vamos a ver un cambio, necesita muerte, mis hermanos. Bien, esto es muy importante tenerlo. Por eso le he titulado Cambio por la cruz. O sea, no es que en vano que Jesucristo murió. Él murió por algo, ¿sí? Yo diría por alguien, sí, por ti y por mí. Entonces, para poder haber ese cambio trascendental, que de ninguna otra manera se podía hacer, fue necesario muerte. Esa es la muerte, el cambio, mis hermanos. Ahora, para entenderlo, yo creo que este mensaje por lo menos debe llevar dos partes. Esta cruz trae la realidad y trae lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, antes de la cruz y después de la cruz. Porque después de la cruz trajo algún cambio. Ese cambio se manifiesta. Por dar un ejemplo, en el antiguo pacto, antes, digamos, de la cruz, y en el nuevo pacto, después de la cruz. O sea, hay un antes y un después. Es por eso que en los libros y en las enseñanzas, en las escrituras, en las historias, usted encuentra que dice AT, antes de Cristo, o AC, como sea el idioma, o después de Cristo, porque Cristo marcó una línea, marcó un antes y un después, y nos sirve a nosotros de parámetro cuando uno va a ubicar históricamente algo, inmediatamente lo asocia con Cristo, para ver si fue antes o después. Eso le ayuda a uno para ubicarse históricamente. Si uno va a hablar de los sabios de Grecia, por ejemplo, inmediatamente viene a mi mente que estamos hablando antes de Cristo, porque ellos vivieron antes de Cristo, ¿sí? 300, 400 años, por ahí vivió Platón, Aristóteles, Sócrates, Anaximandro, Anaxímenes, todos estos sabios que hay. Los antes y el después, Cristo es el parámetro.
Lamentablemente usted y yo sabemos que muchas naciones no aceptaron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Era Dios mismo en la tierra, mis hermanos. Por eso es que fue tan impactante. El dueño y hacedor de todas las cosas del universo había tomado la decisión de venir a la tierra. Entonces era un evento enorme, pero muchas naciones no lo aceptaron. Por eso ellos siguen en un calendario muy diferente al de nosotros, porque nosotros empezamos a contar de cero cuando con la muerte de Jesucristo empezó todo a contarse de cero. En cambio ellos ya venían con su calendario, sus fechas, y por eso usted ve que por allá en la China, que no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, como elemento fundamental, ellos van en el año 5000 y pico, 6000, por allá van. En Egipto van en los años 7000, algo así. Ellos van en un calendario totalmente diferente al de nosotros. Esto no es de discutir, cada uno se ubica en su tiempo. Pero yo lo que quiero es que usted, iglesia y yo, nos ubiquemos en ese acto tan trascendental que fue la cruz de Cristo. Yo creo que desde ya podemos darle un aplauso al que es, el que era y el que será. Gloria al Señor por esto. Antes de la cruz estaba lo que también se conoce como el antiguo pacto. Dios había hecho un pacto y ese pacto se le conoce como el antiguo pacto o el viejo pacto. En ese viejo pacto, por ejemplo, se trabajaba mucho con la ley. Después de Cristo se habla del nuevo pacto, y en el nuevo pacto se habla mucho de la gracia. Y hay una gran diferencia entre la ley y la gracia. En el antiguo pacto, digamos, el personaje de la película era Moisés. Ustedes recuerdan, porque la parte emblemática del pacto antiguo fueron los 10 mandamientos, la ley, correcto, acabé de decirlo, y eso lo recibió Moisés, y Moisés hablaba con Dios cara a cara como dos amigos. Obviamente Moisés tuvo que trascender como una persona sumamente importante. Imagínense una persona que habla cara a cara con Dios. Por eso Blas Pascal, gran sabio, dijo: yo nunca he visto una persona tan grande que cuando está de rodillas. Porque cuando una persona está de rodillas, para Blas Pascal era porque estaba hablando con Dios, y hablar con Dios es algo grande, algo importante. ¿Entendemos, iglesia? Entonces Moisés, como persona emblemática, lo paragonamos en el nuevo pacto como Jesús. Oiga bien, Moisés, Jesús, algo así. Es muy importante esta observación. Y en el antiguo pacto era todo terrenal, en el nuevo pacto es celestial. ¿Sí? En el antiguo pacto era todo temporal, era por tiempo, el cronos, el tiempo de Dios, todo. En el nuevo pacto es espiritual, es celestial. ¿Entendemos, iglesia? Son cambios importantísimos que nosotros debemos identificarlo y vivirlo, porque estamos en el nuevo pacto. Amén. La palabra de Dios dice que usted y yo somos ministros competentes. No del viejo pacto, del nuevo pacto. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Es en el nuevo pacto donde usted y yo debemos de ser competentes, es decir, diestros, capaces, inteligentes, dominar este asunto del nuevo pacto. Por eso es sumamente importante. Y asimismo, en el antiguo pacto se hablaba de Adán como el que inició todo y el que ahí apareció la raza humana y ahí la descendencia. En el nuevo pacto se habla de Cristo. Observe que en el antiguo pacto, y por eso dice aposta evidencia, ¿Moisés se compara con Cristo? No, Moisés se compara con Jesús. Dos personas normales, humanos, Jesús. En cambio, Adán sí se compara con Cristo. Observe esto tan trascendental, mis hermanos, a lo cual simplemente lo evidencio, pero hay que dedicarle por lo menos un mensaje, porque no se puede comparar a Adán con Jesús. Entendemos, debemos de compararlo con Cristo, porque entre Jesús y Cristo hay una gran diferencia, y eso hay que entenderlo y vivirlo para poder aprovechar al máximo el lugar donde Dios nos ha trasladado, su reino, donde el jefe es el Cristo. Amén. ¿Recuerdan ustedes cuando a Jesús lo iban a crucificar, que lo llevaron donde Poncio Pilato? Y él dijo: ¿a quién de los dos le liberamos? ¿Al Hijo de Dios? Llamado Barrabás. Bar significa hijo, ¿cierto? Entonces, y Abba significa padre. Este es el Hijo del Padre. O crucificamos a este también, que se llama Hijo del Padre, que ustedes, dice Pilato, le llaman el Cristo.
Observe que la sabiduría que tenía este hombre, el conocimiento que ya tenía, cómo estaba difundido el concepto que quién era el Cristo. Por eso hay que tener claridad entre la diferencia entre Jesús y Cristo. Un hombre pagano, si así lo pudiéramos decir, como Poncio Pilato, ya lo sabía que hay una enorme diferencia. ¿Y esto qué tiene que ver con mi vida espiritual? Sí, muchísimo, iglesia. Porque no es lo mismo orar y hablar con Jesús que orar y hablar y posesionarse en Cristo. ¿Sí? Cristo es cuando ya hizo la obra, cuando fue crucificado. Y nosotros debemos de creer, sí, en Jesús, pero en la obra que hizo Jesús, porque fue esa obra redentora la que nos permitió estar aquí. Usted puede creer en una persona y conocer a esa persona, pero no cree en la obra que ha hecho esa persona. Y nosotros lo que nos ha ayudado y lo que nos ha potencializado es la obra que hizo Cristo. Es decir, que hizo Jesús, que se convirtió en Cristo. Imagínense qué tal uno creer en Cristo pero no creer en la obra. Mucha gente, hace poquito lo pude experimentar ahora en el Medio Oriente, tuvimos uno de los guías que era musulmán y nos decía, nosotros creemos en Cristo, no creemos en la obra de Él. Clarísimo, creemos en Cristo, pero no creemos en la obra. Entonces es importante creer en la obra que hizo Cristo, mis hermanos. Usted puede creer en una persona que es un ingeniero, que es no sé quién, pero no es capaz de creer que es lo que hizo el puente, no sé, de Manhattan Bridge o una cosa así. Entonces es importante no solo creer en la persona, sino en la obra que hizo, y esa obra es que lo catapulta y lo convierte en Cristo. ¿Entendemos, iglesia? De esto se puede hablar con mayor profundidad. Estamos hablando con un poco de rapidez por asunto de tiempo. Recuerde que estamos hablando del cambio por la cruz. Amén. Son muchos los cambios que se generaron y se generan por causa de la cruz. Desde el antiguo pacto, Antiguo Testamento generalmente, y el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Otro de los cambios es que en el Antiguo Pacto se habla de una creación cautiva, en el Nuevo Pacto se habla de una nueva creación. En el Antiguo Pacto se habla de religión, en el Nuevo Pacto se habla de reino. Y es muy diferente las dos cosas. En el Antiguo Pacto, por ejemplo, se habla de alma. En cambio, en el Nuevo Pacto se habla de espíritu. Y así sucesivamente, mis hermanos. Yo inclusive con este mensaje voy a hablar en el Antiguo Pacto de altar. Y en el Nuevo Pacto hablaremos de la cruz. De pronto usted jamás había paragonado esto. Yo no lo había hecho. Una vez predicando aquí, Dios puso en mi mente y en mi corazón hacer esta comparación. Y lo mencioné a ustedes. Pero después me puse a profundizar. Qué cosa tan hermosa, mis hermanos. Porque muchas veces uno oye hablar del altar y dice, bueno, y el altar, y antiguamente uno dice, oh, el altar, yo vengo a tu altar, yo vengo hermano al altar, pero a veces no sabemos qué significa la palabra altar, qué cosa es el altar. Y hoy vamos a concentrarnos propio en eso, en comparar el altar y ver qué cosa es el altar con respecto a la cruz, que ya lo estoy diciendo. ¿Sí? La cruz implica muerte, sacrificio, dolor, redención, tantas otras cosas. Por eso la cruz es innegociable. Por eso la cruz es el símbolo. Es el símbolo del cristianismo, si así lo pudiéramos decir. La cruz es la que marca un antes y un después. Es la cruz, mis hermanos. Muerte. No es fácil. Ahora, antes de llegar a esto, sería muy bueno recordar que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 6, y también en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, que todas estas cosas sucedieron para que nos sirvan a nosotros de ejemplo. Muchas de las cosas que usted ve en el Antiguo Testamento son ejemplos para nosotros. ¿Qué tal si lo leemos, ya que lo tenemos aquí? 1 Corintios 10, 11 dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, ahí él se dice, en vez de esto, un hermano demanda a otro, y esto antes los incrédulos, bueno, no es el texto propio. En esta Biblia por lo menos titula que muchas de estas cosas o todas estas cosas sucedieron propio
para que nos sirvan de ejemplo, para que nosotros no caigamos en estos errores. Por eso es que Dios permitió tantas cosas en el Viejo Testamento. Por eso es que la misma Biblia dice que aún dio naciones enteras pensando en ti, mi hermano, pensando en nosotros. Mucha gente murió, Dios lo permitió por salvar la vida tuya, mi hermano, por mi vida, para que nos sirvan de ejemplo. ¿Y ejemplo para qué? Para que no caigamos nosotros en el mismo error, en la misma situación. La palabra altar, concentrémonos un poco en el tema nuestro. Esta palabra se utiliza muchísimo en la Biblia y es sinónimo de muchos otros elementos. Por ejemplo, es sinónimo de alto, el altar, es sinónimo de casa, de ofrenda, de sacrificio, de templo. Muchas veces en vez de usar la palabra templo se usa la palabra altar. Pero en la antigüedad, y voy a aprovechar para enseñar esto, Dios iba exigiendo más y más a medida que iba pasando el tiempo, a medida que nos íbamos acercando a Cristo. Dios es progresivo, Dios no es estático, Él se mueve. En el principio, Dios se conformaba con un altar. Y los hombres, Dios le puso eso en el corazón a los hombres que crearan un altar. ¿Qué cosa es un altar? Ya mencioné qué cosa era. Es una parte alta, generalmente se hacía de piedra. Nosotros encontramos en Génesis, que es el inicio de la Biblia, que por ejemplo Noé hizo un altar. En el libro de Génesis 8:20 dice que Noé construyó o edificó un altar a Jehová, nuestro Dios. ¿Cuándo Noé hizo el altar? Después que pasó el diluvio. Cuando sucedían cosas trascendentales, el hombre en gratitud hacía un altar. ¿Y qué cosa era el altar? Piedras. Eran una cantidad de piedras y ahí era que él oraba o se comunicaba en esas piedras con Dios. Nosotros encontramos que Abraham también hizo un altar. Nosotros vamos a Génesis propio, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 13, en el versículo 4 vemos a Abraham adorando en un altar. Y en Génesis también, que significa el origen, el inicio, desde el inicio el hombre está haciendo altar. Nosotros vemos que Abraham, Génesis 22:9, edificó un altar a Dios. O sea que era costumbre de los hombres, de nuestros patriarcas, hacer altares. A Moisés lo vemos también en la Biblia, en Génesis, haciendo altares y construyendo altares. Lo algo curioso es que en el mismo Génesis, allá en la antigüedad, vemos que Dios ya como que no le gustan los altares. Y le dice a Moisés, Moisés, cuando tú veas esos altares por ahí en el camino que la gente hace, destruye esa cosa, que eso no me gusta. Ya Dios estaba empezando a manifestar que los altares no era lo que le agradaba. Esto ya da a entender algo, ¿cierto? Hay que pensar en el altar de tu corazón desde ya. Ese es el altar donde Dios estaba apuntando. Entonces pasó el tiempo del altar, porque todo pasa, mis hermanos. Y entró un nuevo tiempo, una nueva era. Y usted la recuerda, porque sé que ustedes son de los que leen la palabra de Dios, ¿verdad, mi hermana? ¿Cuál fue la era que empezó? La era del tabernáculo. ¿Qué cosa era el tabernáculo? Era el mismo altar, pero ya construido con tiendas y con leña, y se hacía como una enramada y se protegía ese lugar llamado altar. Entendemos que es un tabernáculo, ¿cierto? La palabra de Dios habla varias veces también del tabernáculo. Vamos a encontrar, por ejemplo, en Éxodo 25, en Éxodo 26, donde Dios le ordena a Moisés que haga un tabernáculo. Le dice algo así y así lo harás, el tabernáculo. Porque Dios le dio instrucciones a Moisés para que protegiera el altar. Digamos, esa es una expresión mía, que el tabernáculo era como la casa que protegía ese lugar alto, ¿no? A la gente hoy en día, por eso en las iglesias le llaman acá esta parte el púlpito, la parte más alta. Eso significaba el altar. Y el tabernáculo estaba allí. Nosotros vemos en Éxodo 25, en Éxodo 40, que era de tienda, era una tienda del tabernáculo, era de leño, era de cortinas. Y Moisés construye también ahí ese tabernáculo por instrucciones de Dios, esa casa. Y vemos también que después Dios ya dice, no, ya el tabernáculo ya no lo quiero. Dios es cambiante. Yo quiero prosperar, dice Dios. Yo ya no quiero un tabernáculo. Y entonces la gente dice, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios, yo quiero abrir un templo.
Ustedes recuerdan cuando el primer templo que construyó por allá en el corazón de David, que no lo pudo hacer porque sus manos estaban muy llenas de sangre, entonces lo hizo su hijo Salomón. Y después cuando ya lo iba a inaugurar el pleito de la gente, vamos a Gabaón a orar allá, donde está todavía el tabernáculo, o vamos nosotros mejor a Jerusalén y oramos acá en donde está ahora con Salomón. Y era el gran problema no saber dónde se oraba, porque así es mucha gente, no vamos a la iglesia de allá, no vámonos para acá. Incluso ese problema llegó hasta la época de Jesús, y yo estoy hablando 300, 400 años, 500 años atrás. Usted recuerda cuando Jesús se venía, creo que de Samaria, o iba a pasar por Samaria, iba para Jerusalén, y se encontró con esta mujer y le dice: vea, ya que lo veo a usted, dígame dónde debo adorar, porque nuestros padres dicen que debemos orar allá en Jerusalén, y otros dicen que debemos de ir a orar allá a Gabaón. ¿Dónde es que tenemos que adorar? Y entonces Jesús le dijo: buena pregunta hace, mujer, porque Dios está buscando adoradores, pero adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Dichos adoradores quiere Dios que lo adoren. Ya Jesús mismo estaba diciendo: ni es allá ni es acá. ¿Y sabe dónde es? En el interior del hombre, en el interior de tu corazón, es que Dios quiere que lo adoren. Todo apunta ahí. Por eso cuando una persona acepta a Jesús con sinceridad como su único y suficiente Señor y Salvador personal, él lo debe aceptar en su corazón. Amén. Que entre a su corazón. Porque ahí donde está Jesús, ese es el lugar donde se adora. Amén. ¿Dónde se debe adorar, iglesia? Donde está Jesús. Y si Jesús está en tu corazón, allí es el lugar de adoración. Amén. Ese es el tabernáculo, Jesús, mis hermanos. Qué bueno que todo esto converge siempre en Jesús. La convergencia siempre se da en Jesús. No se da en el templo, no se da en el pastor, no se da en la congregación o en la convergencia. El capo, el líder es Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Démosle un aplauso. Si usted está entendiendo, démosle un aplauso al Señor.